Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. El verano pasado disfrutamos yo mucho, y sobre todo tú, y ahora me vas a entender, con las noches del inglés. Oh, qué maravilla. Un acontecimiento durante ese verano 2023, esas veladas que se hicieron en el cementerio inglés. Las veladas nocturnas maravillosas. Cualquier temática realmente, porque hubo de todo, desde conciertos. Sí, bueno, hasta... hubo cine, conciertos, temas vinculados con la historia, mercadillos, todo tipo de teatro. Es decir, hubo una agenda cultural que espero que además se vuelva a repetir este verano y muy agradable porque estaba... tuvo también su cierta polémica porque hay un sector de la ciudad que es muy conservacionista, sí. Bueno, que no tolera ninguna luz fuera de su tumba, sí. Pero, hombre, y también fue impactante el hecho de que hubiera una food truck. Exactamente. Que además yo creo que aquello fue definitivo para, bueno, pues estar a lo mejor viendo la película y te puedes estar tomando una cerveza entre las tumbas, que no sé. Sí. Y además es una idea que, y ya paro para meternos de lleno en el tema, no, pero es que es una idea que es absolutamente respetuosa con la forma de vivir la muerte anglosajona. Sí, es decir, los cementerios ingleses, en su origen, pues están normalmente en parques, se hacen picnic alrededor, van las familias los domingos a visitarlo, entonces... Al final estás volviendo casi al origen, ¿no? A mí me pareció fascinante. Yo espero que este año se vuelva a repetir. Si se hace, prometemos desde aquí un podcast con la programación. Y para mí, Curro, una de las noches más mágicas y uno de los encuentros de historia, mira que he hecho ya, que con más cariño recuerdo, fue precisamente uno que hice en el cementerio inglés con Diego Lara, con el músico, él poniendo música y yo contando pues la historia del cementerio en 10 capítulos, ¿no? Entonces a cada pequeño capítulo pues él ponía una canción y fue absolutamente mágico. Eso es una cosa muy chula, que yo no pude estar allí por fecha, por vacaciones y demás, y me arrepiento mucho. Bueno, que nos estamos viendo por la RAMI, el que tenemos esperando aquí a nuestros colaboradores, Víctor. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Que Víctor siempre responde. Totalmente, pero me apetecía mucho dar ese paseo contigo por el cementerio inglés, porque tenías también un artículo escrito, que nosotros, como digo siempre, dejamos vinculado en las notas del podcast, y queríamos pasearlo otra vez con lo que decía. Sí, ya huele a verano, estamos claro, cerca de esa posible para la gente que diga, esto han hablado ya del cementerio inglés. Sí, hemos hablado del cementerio inglés primero porque es uno de los lugares más emblemáticos de Málaga y siempre hay que volver, y después porque ahora lo que nos apetecía era el paseo ligero. Claro. ¿No? Pensando también en esa posibilidad de que se abra la agenda de verano, y precisamente en un artículo, en un pequeño librito que hizo Víctor con Jaime Aguilera, que es uno de los principales también, de los principales conservadores e impulsores, los que se dedican en cuerpo y alma al cementerio inglés, con Jaime, sobre la excusa del cementerio inglés y el mar. Entonces, pues tema veraniego para... Totalmente. Pues para repasar toda esa simbología marina que tiene el cementerio inglés, que es fabulosa. Y se abra o no, con esa programación que se visite el cementerio inglés, que desde luego es además, crucial. Lo que habéis comentado estaba en el origen, ese ambiente lúdico, festivo. No sé, creo que era Andersen, no estoy muy seguro, que ya comentaba, ¿no? Bueno, su fascinación por el cementerio inglés, ¿no? Cuando lo conoce en su visita a Málaga en 1862, y comenta el ambiente de festivo, que había venta de refrigerios. Sí, claro. Sí, efectivamente. Y que la gente del barrio iba allí pues como un parque a pasear, a que los niños jugaran, y de que hecho, vendían productos. Y la iglesia de San Jorge, claro, el templete central, en un principio fuera había una especie de salón de té. Uh-huh. Que ese concepto, como bien ha apuntado Ana, de que va más allá, claro, de nuestro concepto de la muerte, ¿no? Que es verdad que a lo mejor pues mucho más tétrico, pues con una actitud diferente, ¿no? Claro, no tenemos que olvidar que el cementerio inglés es una isla de otra cultura en el corazón de nuestra ciudad. Efectivamente, y hay que respetarlo así. Claro, que si subimos la cuestecita, ¿no? El momento que cruzamos la verja, subimos la cuestecita, ya entramos en otro mundo, en otra cultura, ¿no? Como una embajada, ¿no? Que tiene su propia legislación dentro de otro país, o algo así, ¿no? Que te trasladamos a otra cultura, incluso, si los oficios religiosos que tienen lugar allí, ¿no? Por los domingos por la mañana, una manera de decir, pues en vez de coger el avión y plantarme en el corazón de Inglaterra, pues me voy a la Malagueta y subo y entro en el cementerio inglés y ya estoy viajando a otro país, ¿no? Y no solamente la posibilidad de practicar el inglés, que nunca viene mal, todo eso, sino allá hacer un viaje, ¿no? Un viaje barato, cercano a otra cultura. Tenemos que verlo así.
ha dado ya un nombre, el de Hans Christian Andersen, cuando se pasó por Málaga en el siglo XIX, pero es que tiene también Juan Ramón Jiménez, tiene a Clarín, a María Victoria Atencia. Yo no sé cuántos lugares de Málaga pueden presumir de haber tenido toda esa variedad de personas que lo han visitado e interesado por y que por le han quedarse dedicado allí. escritos también, Sí, efectivamente. bueno, sabéis que hay una viajera australiana que pasa creo hacia 1890 que dice que el cementerio inglés de Málaga es un lugar tan bello, tan bonito que casi hace amar la muerte. ¿No? Es uno de esos textos, esas frases, ¿no? Un poco lapidarias, ¿no? De sobre el cementerio, ¿no? Y es verdad que ha despertado la admiración, la inspiración de muchos literatos, personas de letras, poetas, ¿no? Que han encontrado esa fuente de inspiración y de hecho hay toda una serie de obras o de poemas, Vinculada, ¿no? efectivamente. Vinculado en inglés, el de María Victoria Atencia, ¿no? El epitafio El de epitafio de una muchacha que es allí, precioso. ¿no? El de también Camel Bulsi dejó también un poema dedicado a las tumbas de Concha, ¿no? Y que bueno, y Juan Ramón Jiménez expresó incluso creo que su interés, ¿no? En ser enterrado allí, incluso el propio Antonio Gala, creo que en algún momento también, ¿no? Lo planteó como un lugar, bueno, y por Jorge Guillén, que lo tenemos ahí. Está allí. ¿no? Jorge Como Guillén cumpliendo- pidió Eso expresamente ser enterrado en el cementerio inglés porque cuando lo visitó, bueno, pues le recordó a un poema de juventud que tradujo de un cementerio marino en la zona de Francia y cuando visitó el cementerio inglés dice, bueno, este es Lo el he lugar donde encontrado. quiero, agnóstico empedernido, pero él quiso descansar para siempre al lado de su mujer. Es un cementerio para no católicos, o ese fue su origen, que promovió William Mark. O sea, si hablamos del cementerio inglés, siempre tenemos que hablar de William Mark, ¿verdad? Sí, así es. William Mark era el cónsul en Málaga, el cónsul británico de su graciosa majestad en Málaga en aquella época, a principios del siglo XIX. Él, hay que decir que Mark es un personaje interesante. Hay un libro autobiográfico por ahí, ¿no? Porque él desarrolla su carrera en la Armada como contable, es decir, no era por ejemplo, un militar, pero llega a estar embarcado en el Victory de Nelson, llega a estar a las órdenes de Nelson. Y cuando ya se licencia de la Marina, pues él, al parecer está un año en Gibraltar esperando que le den el consulado de Málaga, porque el cónsul no se acababa de morir o no acababa de dejar el cargo y él estaba a la espera. Finalmente ya se hace con este consulado y va a ser uno de sus empeños el conseguir que haya un lugar de enterramiento digno para sus compatriotas, la colonia de comerciantes, pues ya anglosajones, irlandeses, británicos, protestantes, ¿no? Que ya el censo era apreciable. Claro, que ya había un número apreciable y él inicialmente piensa, su objetivo inicial era que el cementerio sirviera para ciudadanos británicos y cónsules de otras naciones, como modo de cortesía. Finalmente, bueno, aquello pues ya se desbordará la demanda y ya un poco será, siempre, claro, los anglicanos, anglosajones en primer lugar, pero admitirá pues otro tipo de confesiones o de otras nacionalidades, ¿no? Y al respecto, sin duda el cementerio inglés, otra gran lección que nos da es la lección de tolerancia. Efectivamente, porque es que el cementerio inglés surge como la necesidad, como tú decías, de dar enterramiento digno a todas esas personas que morían aquí, que no eran católicos, porque había una ley expresa de los reyes católicos que prohibía que compartieran suelo sagrado y entonces eran enterrados de mala manera en las playas, lo hemos contado aquí muchas veces, de pie, de noche, envueltos en lienzo y bueno, y expuestos pues a que se los llevara la marea o a ser devorados por la alimaña. Y sin embargo ese cementerio inglés casi desde el principio sí se convierte, a mí siempre me gusta mucho cuando se habla del cementerio inglés como el crisol de las culturas, ¿no? Y no pasa mucho tiempo hasta que el cementerio inglés empieza a aceptar también a católicos. Eso es, si hablamos antes Es decir, de surge como una respuesta del rechazo de los católicos a compartir suelo sagrado, vida eterna con el diferente, ¿no? Con el de fuera, y sin embargo ellos cuando ya ponen en marcha, como tú decías, esa pequeña isla, ¿no? En el cementerio, pues sí que abren a otras confesiones. Y hablamos antes de esa polémica, por ejemplo, con la celebración de todo lo que se hizo allí el año pasado, ¿no? Durante el verano. No hubo esa polémica, ¿verdad? Cuando surgió el cementerio inglés, me refiero, en ese siglo XIX, ¿no? Entiendo que al final la gente desde el primer momento lo aceptó, entendió Sí. que era parte de la ciudad, como estamos diciendo. No conocemos, no hay documentado rechazo. Comenta bueno, que la sorpresa, ¿no? De los malagueños de la época cuando veían que pusieron una cruz en la entrada, Claro. que en el recinto primitivo, ¿no? Donde están las tumbas de Concha, hay una inscripción en español con una cruz, ¿no? Que era lo que la gente veía. Esa Claro. era la primera fachada
del cementerio. Y claro, uy, pues si estos tienen cruces también, ¿no? Claro, la gente no entendía que eran cristianos, que fueran de otra confesión. Y ahí yo creo que hay que reivindicar, ¿no?, a un personaje que se menciona poco, pero creo que es realmente el que autoriza. Pensamos que ahora estamos en 1829-30, el reinado de Fernando VII, que se caracteriza obviamente por ser un personaje oscuro, severo, que de hecho pues va a recargarse a Torrijos y no le va a temblar el pulso para ordenar su fusilamiento. Pero el gobernador que hay en Málaga, antes de González Moreno, antes de que fusila a Torrijos, es José Manso. Y José Manso es una persona muy tolerante, ¿no? José Manso es un personaje que interviene tanto en San Miguel, que está su nombre en la entrada, como también en la creación del cementerio inglés, porque él el que gestiona, si Marc quiere, pero claro, hay una autoridad española, que va a ser el gobernador en ese momento, José Manso, el que gestione y dé viabilidad al proyecto de Marc, ¿no? Entonces yo creo que también la parte española de la creación de ese proyecto, y Manso, curiosamente, era un militar catalán. Según la Wikipedia, bueno, los escritos que hay sobre él, se cree que es el mejor militar que ha dado Cataluña en toda la historia por su acto heroico durante la Guerra de Independencia. Y después, bueno, pues se mantuvo leal a Fernando VII y ocupó diferentes puestos militares y civiles, entre ellos ese gobernador de Málaga. Y era la persona quizás que dio el momento clave, ¿no? La coincidencia de Marc, por un lado, con su petición, y por otro lado la de Manso, que fue receptivo a ella y que la gestionó ante el rey, que consiguió el permiso real y que finalmente permitió que existiera ese cementerio inglés, con lo cual ya la propia figura de Manso nos habla de cómo las autoridades fueron receptivas, tolerantes, ¿no? Esto fue efectivamente para esa presencia del otro, ¿no? Y después hay que tener en cuenta una cosa, que es que el cementerio inglés cuando se inaugura, o cuando ese primer germen, que estamos hablando del año 1831, estaba muy en la afuera. Claro. Es decir, tanto el cementerio inglés como el cementerio de San Miguel se proyectan en las ciudades, en los cinturones lejanísimos, donde no hay ni siquiera un proyecto a medio plazo de que la población pueda llegar hasta allí. Hombre, hoy pensamos en el cementerio de San Miguel, que tiene enfrente un Mercadona, que es como el símbolo de la colonización urbana, y el cementerio inglés, que también está, pero es que antes era afuera. Claro, es que... Sí, total, yo es que cada vez que paso por ahí, que paso todos los días para ir a casa, es como el cementerio de San Miguel y veo el Panteón de los Larios y enfrente justo la luz del Mercadona. Digo, sí. No, pero que es verdad, al final esa sensación de que la ciudad va creciendo y que la idea que tenían no era precisamente esa, que la ciudad llegase hasta ese punto. Esa visión cuando se aceptan las afueras, ya hay, es un espacio que ya antes de convertirse en cementerio inglés, ya en algunos mapas de la ocupación francesa de Málaga ya aparece delimitado un espacio de cementerio. Y luego Francisco Cabrera Pablo, pues tiene un artículo también publicado, ¿no?, pues sobre historia muy bueno, donde rememora ese primer cementerio de la Malagueta, que parece que estaba donde está ahora la Plaza de Toros, ¿no?, pero cuando aquí había un desnivel hacia el mar muy fuerte, y donde posiblemente es ese lugar donde se desenterraban los cadáveres, donde se cuenta, ¿no?, que claro, esos cadáveres se enterraban en la playa, y no eran solamente los de extranjeros, indocumentados, sino incluso los de los propios soldados pobres. Era un cementerio de pobres y todo en la Malagueta, ¿no? Sí. O incluso de la gente que se suicidaba. Ahí está. Entonces era que ya hay una cierta tradición funeraria. Fijaros que hay un aspecto curioso y es el uso funerario del Monte Gibralfaro. Creo que el Monte Gibralfaro, muy cerca del cementerio inglés, tenemos ese uso primitivo, ¿no?, ese cementerio primitivo anterior que hay aproximadamente en el Paso de Reading, pero tenemos las tumbas de Campos Elíseos, en la callecita que hay detrás, que son una necrópolis fenicia. Y si damos la vuelta, tenemos también una zona de timba en la musulmana, en toda esa ladera, efectivamente. Incluso una tumba fenicia en el parque en Alcazaba. Si das la vuelta te refiere a atravesar la montaña, por decirlo así, ¿no? Cruzamos hacia la Victoria. Tú cruzas, subes por calle Alcazabilla y toda la ladera de la Victoria, toda esa ladera que cae, toda esa era la necrópolis musulmana de Málaga. El cementerio musulmán medieval de Málaga, incluso... Al final de Calle La Victoria nos encontramos pues ya el monumento funerario, que es la crista de la iglesia de la Victoria, como alrededor de Monte Gibralfaro las diferentes culturas de los fenicios pues hasta la edad contemporánea han encontrado como un espacio muy simbólico. Sí, como el malagueño en definitiva, sea un malagueño fenicio, sea un malagueño musulmán, va al final al monte, al final a dar sepultura, ¿no?, a sus seres. Hay una cierta continuidad en esos espacios funerarios alrededor
de este barrio de la Victoria. Incluso, bueno, podemos incluir en esa ruta el propio Tumba de Torrijos, en la Plaza de la Merced. Efectivamente. Con lo cual hay diferentes culturas, diferentes momentos que le han dado un uso funerario a ese entorno, a ambos lados, ¿no?, de la del Monte ladera, Gibralfaro, ¿no? efectivamente. Bien, pero bueno, eso lo dejo ahí, ¿no? No, pero me parece interesante. No, No me pero había tiene todo el planteado. sentido, porque además es que los puntos en el mapa coinciden claramente con Gibralfaro. Hay un punto que me ha parecido interesante y es que esa casa clásica que todos encontramos tan elegante cuando vamos a visitar el cementerio inglés, primero fue la vivienda del guarda. O sea, yo pensaba que de primera hora había sido esa capilla. Ajá, efectivamente. La capilla, la actual capilla de San Jorge, claro, si vemos el edificio de piedra, pero nos damos cuenta luego hay una nave que amplía con una estructura pues ya mucho más liviana, ¿no? Más menos llamativa que ese edificio de piedra que tenemos a la fachada. Pues claro que originalmente se construye como casa del guarda y que posteriormente ya se hace la Gatehouse, la casa de la entradita, ¿no?, en 1856. Y ya hasta finales del siglo XIX ya no se habilitará como capilla, ¿no? Vendrá el obispo de Gibraltar y la bendecirá y ya se convertirá en la capilla de la comunidad anglicana. Anteriormente los cultos se hacían en el consulado, que creo que estaba en la Cortina del Muelle, era donde había habilitada una pequeña capilla para uso de la comunidad anglicana. Y ya finalmente el cementerio acogerá también no solamente la función de enterramiento, sino también la función de integrar, ¿no? Porque claro, es verdad que es muy curioso, por eso hablaba antes de esas funciones religiosas, ¿no? Claro, el sentido de asamblea que tiene, ¿no?, la misa, en este caso anglicana, es una auténtica asamblea de la comunidad, donde aparte de la parte, digamos, puramente de misa, hay una parte de que cada uno dice lo que quiere, comunica a los demás aquello que ve la necesidad. Es como la asamblea. Sí, es una asamblea de la comunidad. asamblea con los compatriotas, efectivamente. Y, por ejemplo, en esa iglesia también había bodas. Exacto. O sea, decir que casarte en un cementerio, bueno, pues puede parecer un poco... Era una realidad, esa celebración locura, también. pero de hecho, la historia de Annie, de la tumba de Annie, de Mary Ann Plus, bueno, pues ella se casa en la iglesia de San Jorge y a los pocos años, en uno de los partos, bueno, pues muere y está enterrada, pues, yo creo que a 20 metros del lugar donde se casa, efectivamente. Hay otras tumbas interesantes también alrededor de esa casita, en esos bancales superiores que se acceden por la escalera, ¿verdad? Le estoy llamando bancales para que la gente son entienda, bancales, pero son literalmente son bancales, ¿verdad? Está construido en escalera. Eso es. Una es la de Marjorie Grace Hutchinson, que me he es que quedado es muy ahí con difícil, el... Curro. Y yo he estado en Inglaterra, pero no tanto tiempo, entonces eso es, lo estamos viendo más difícil. Y que hemos hablado también de ella alguna vez en el podcast y que tiene también como esa finca en la zona de Churriana, que creo que a día de hoy está en la zona de San Julián, San y Julián, es perdón, y es la zona el germen del centro de experimentación de la Universidad de Málaga, efectivamente. Ha sido una de las grandes mujeres de la historia de Málaga, una de las grandes mecenas del cementerio inglés. De hecho, uno de los primeros libros que se publican sobre el cementerio inglés lleva su firma. Y bueno, pues Marjorie tenía que ser una de esas ilustres moradoras, que una gran economista. Una mujer muy reconocida internacionalmente como divulgadora y bueno, investigadora del pensamiento económico. Que descubre a la comunidad académica internacional la Escuela de Salamanca, como un conjunto de frailes españoles del siglo XVI que ya ponen por escrito en latín, ¿no? Pues ideas que luego van a ser utilizadas por los economistas ya contemporáneos, y que además, aparte de esa labor investigadora, pues va a ser la gran protectora y mantenedora del cementerio durante muchos años, y está enterrada allí, pero también va a desarrollar una labor social importante, por un lado en San Julián, en esa finca del aeropuerto, que realmente es de su padre, pero su padre, claro, que la envía, su padre establece que es el inglés del cruce. Efectivamente, el primer dispensario y primera escuela de Churriana la pone en marcha el padre de Marjorie. Y manda a Marjorie a Tánger a comprar un aparato de rayos X, para que los pobres, la gente humilde de Churriana tenga por lo menos la posibilidad de hacer una radiografía. Y luego ella tendrá además en el Cortijo de Santa Isabel, que creo que está ubicado, o estaba ubicado por la zona del Tiro de Pichón, mantenía una escuela para los niños de la zona,
y tenía una labor en conjunto Muy con su social. marido, ¿no? Una labor social, juntamente con su marido, pues el barón Lippensbach, ¿no? Que también, pues, otro formaba un matrimonio además formado por una inglesa y un alemán después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, sí. Algo muy Una peculiar. cosa, ¿no? la reconciliación de las civilizaciones. De las civilizaciones, ¿eh? Bueno, y de su padre, que también está enterrado en el cementerio inglés, pues no solamente tuvo la finca de San Julián y aportó pues esa labor social en el pueblo, sino también como lo llaman el Pimpinela Escarlata de la Guerra Civil, por esa labor de rescate con su yate, de ir hacer viajes a Gibraltar, llevarse a personas perseguidas, traer alimentos, ¿no? También una personalidad sin duda muy implicada de las con más la comunidad, interesantes, ¿no? efectivamente. Padre e hija son dos de esas grandes tumbas, ¿no? O sea, de esas dos grandes historias vivas que hay debajo de esas tumbas, ¿no? Podemos decir. Sí, gracias a ellos también tenemos esa posibilidad de disfrutar aún de las tumbas del cementerio inglés. Víctor ya sabe leernos porque tenía en el guión precisamente que vamos a hablar ahora del padre de Marjorie, así Sí, que sí, ya nos saltamos exactamente, ese capítulo. ya no hace falta ni introducirlo porque lo ha hecho él solo. Hay más personajes relevantes también. Está Gerald Brennan, ¿verdad? Está, por ejemplo, la tumba también, sin su personaje relevante, pero que a mí me gusta especialmente, la de Violet, que es una tumba, Bueno, pues, la al final de bastante Violet bonita. es para mí una de las tumbas más tiernas que he visto jamás. Sin duda es uno de los iconos, ¿no? del cementerio, lo mismo que el ángel de la tumba de Annie, ¿no? Pues supone, ¿no? Pues ese ángel es la imagen más bella, pero luego tenemos, claro, esa sencillita y pequeña, ¿no? Claro, es que un bebé de apenas Violeta. un mes, efectivamente. Claro, además, Violet nace un día de Nochebuena y muere el 23 de enero. Sí. Y además, según el libro de registro, muere en Alicante. Pero su tumba, sus padres eran franceses, ella es Violet Potard, ¿no? La traen al cementerio de inglés de Málaga y constituye, pues, a tumba es la capacidad, como algo tan pequeño, nada más cuando lo veis, más por supuesto el epitafio. El epitafio ese que vive Violet. Lo que vive la Lo que Violeta. vive la Violeta, eso ya la fugacidad y no. eso no, te lleva, lo convierte en un punto sobrecogedor. Y eso que hay otras tumbas infantiles, la parte de Concha, donde vemos esas tumbas pequeñitas, ¿no? Que nos recuerdan la elevada mortalidad infantil y que en otros cementerios históricos, pues ya por circunstancias no lo vemos, pero allí en el cementerio inglés podemos ver esas huellas de otra época, no solamente por los personajes o por los epitafios, sino por la misma presencia y abundancia en esa parte superior de esas tumbas de infantes, ¿no? de niños y niñas de corta edad, sí, ¿no? Y no deja de ser sobrecogedor. Totalmente. Hoy me lo voy a poner difícil porque hay otro nombre que llama la atención porque es un misterio del cementerio inglés y es el de Paul Anatole Basilising. Me lo estoy poniendo difícil con los nombres, pero estoy Está ahí haciéndolo, curro. Estoy luchando. Well done. Y el misterio al final es porque este nombre, o esta tumba por decirlo así, está tanto en el cementerio inglés como en el cementerio de Parrington. Así es una curiosidad que, bueno, yo en el cementerio inglés, una actividad, ¿no? Bueno, por supuesto recorrerlo, se pueden hacer visitas guiadas, pero yo invito a recorrerlo cada uno y que busque, pues, el epitafio, la tumba que más le guste. Y bueno, ahora tenemos el móvil en la mano, ¿no? Pero hacer una búsqueda de ese nombre y seguro hay unos 1000 tumbas, ¿no? Pues el número de ellas que tienen referencia en Wikipedia nos sorprendería, aunque no nos suenen de nada, sí. pero hay una cantidad de personajes interesantísimos. Y, por ejemplo, al buscar ese nombre, te enteras que es hijo de un ruso blanco, un ruso opositor a los bolcheviques, y que claro, que hay en Inglaterra hay otra tumba con su nombre, con lo cual además en la misma persona, con el año igual. Entonces tiene una tumba en el cementerio inglés y hay otro epitafio con el mismo nombre, los mismos años, en una tumba rural al lado de una iglesia en el centro de Inglaterra. Es decir, bueno, claro, ¿dónde estará el verdadero? ¿No? ¿Y se sabe dónde está? No, yo la verdad simplemente planteo, ¿no? Pues esa dualidad, ¿no? Y claro, por supuesto, ¿qué historia, ¿no? Pues habrá detrás, ¿no? Eso sería, pues, uno de esos misterios, ¿no? Que invita a profundizar en él, ¿no? Y encontrar, bueno, quiénes eran esas personas, quién fue ese niño, que también muere a muy corta edad, ¿no? Un caso como Violet, pero y ver quién eran sus padres, pues, y bueno, Víctor, cómo se procede esa situación. Ahí te acabas de plantear la hipótesis que tienes que investigar sí o sí. Además, conociéndote, lo habrá intentado y seguirá haciendo. Ahora, no me pongas los retos, que entonces ya me pierdo. Bueno, ya te puse el del tren y lo cumpliste. Ahora te pongo la historia del ruso blanco. Vamos subiendo. Sí, vamos subiendo la apuesta. La veo.
Hemos pasado por encima ya de algún dato sobre la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, si quieres podemos cerrar el podcast con ese recuerdo a todos esos fallecidos que se encuentran en el cementerio y que tienen alguna relación con la Segunda Guerra Mundial también, ¿verdad, Víctor? Sí, me parece un aspecto interesante del cementerio que son las tumbas militares, ¿no? De 4 caídos del Imperio Británico, ¿no? Que tienen un espacio delimitado con unas tumbas reglamentarias que son exactamente iguales a las lápidas en todos los lugares del mundo donde haya fallecidos, caídos en combate o en una guerra Eso no lo sabía, pues, del Imperio Británico. Y además la conservación de esas 4 tumbas corre a cargo de un organismo internacional que se encarga de eso. Pues no lo sabía, y de hecho se celebra todos los años, hay una ceremonia de la Popino, la Margarita. Sí, la Margarita. Claro que La amapola. La amapola, perdón, de la amapola que se celebra en el cementerio inglés también, como un lugar donde hay caídos, ¿no? En este caso de las guerras mundiales, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, esas 4 tumbas que parece que son unos cadáveres que inicialmente estaban en Marbella y que corresponden a 3 aviadores y un marino que murieron en accidentes o en combate alrededor del estrecho de Gibraltar. Hay 3 aviadores y un marino. El marino murió en un buque, el Manchester, que fue torpedeado por un submarino alemán. Entonces, entre los muertos que hubo, pues está. ¿Y por qué se encuentra en el cementerio inglés de Málaga el otro no? La verdad, ¿por qué otros que caídos, que murieron a lo mejor cuando el avión cayó al mar, posiblemente fueron recuperados en territorio español y finalmente pues terminaron en este cementerio inglés de Málaga? Pero son tumbas muy especiales, no solamente por ese recinto, ¿no?, que las separa, sino porque eso marca que tienen un estatus especial y un tratamiento especial dentro del propio cementerio, ¿no? Son tumbas que es así, no las demás, pero esas sí están mantenidas por el gobierno británico a través de un organismo que se dedica a eso, ¿no? Claro, algo de que cuando pensamos la cantidad de miles y miles de españoles que han caído en las cientos de guerras que España ha combatido por todo el mundo y no tenemos nada parecido, nada similar, ¿no? Pero los alemanes también lo tienen, y es el cuidado de esas tumbas militares, y ahí, bueno, en el caso del cementerio inglés tenemos un buen ejemplo. Y luego no solamente los caídos en ese periodo, sino aquellos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, que se jubilaron, se vinieron a la Costa del Sol y han muerto en la Costa del Sol. Y tienen una experiencia militar en la Segunda Guerra Mundial, pero después pues están enterrados, pero ya porque murieron en un pueblecito en Periana o en Fuengirola, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Sidney Knowles, ¿no?, que fue un submarinista que participó en la defensa de Gibraltar frente a los submarinistas italianos, los mercados italianos, que estuvo desminando los canales de Venecia. Que un hombre fascinante, que una autobiografía antes de morir en 2012 y que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Igual ahí tenemos Grace Lowton Bell, que fue una de las primeras mujeres que estuvo integrada en el servicio femenino de la Royal Navy. Sí, hay una cantidad de historias fascinantes, increíbles. Y yo por eso lo que decía, ¿no?, buscar una lápida al azar. Voy a meter el nombre. Y tienen historias alucinantes. Hemos contado las más desconocidas. Sí, lógicamente, pero pues está Robert Boyd, el Gneisenau, todo ese tipo de historias. Pero como esa ya la hemos contado, hoy habíamos dicho que íbamos a dar un paseo más ligero por... Tenemos desde personalidades vinculadas a un buen número de países europeos. Víctor Japakowski, efectivamente, el escritor finlandés, que también había luchado en las 2 guerras mundiales por la independencia de Finlandia. Y que todavía a día de hoy sigue recibiendo flores. Sí, efectivamente. Ese misterio, me decía Jaime. Yo digo, a ver, ¿quién es el que va todos los meses a poner flores a la tumba de Víctor Japakowski, ¿no? Es una, pues, historias como esa. Y a mí hay un Renate Brauswater, una de las actrices uno de los iconos del cine mudo, que llegó a trabajar con Greta Garbo, que su padre era abogado en la zona de La Caleta. Ella pasó toda su vida fuera de Málaga, pero ella recuerda su infancia en Málaga y pidió que a su muerte volver y además ser enterrada en el cementerio inglés. Y además creo que la mujer murió con más de 100 años. Es decir, que ella recordaba la felicidad y la energía de sus años de infancia, corta infancia, en la zona de La Caleta, y quiso volver. Es que hay historias preciosas. Sí, efectivamente. De un romanticismo, de una belleza, ¿no? Claro, que dice, bueno, aquí es lo que decía. El imán que tiene el cementerio inglés, de verdad, que para la gente que no lo conozca, es absolutamente
absolutamente sorprendente. Ahora ya, por ejemplo, no se pueden hacer enterramientos de cuerpos, Eso iba a desde eso iba a contar finales de los ahora, años eso es. 80, tampoco en el cementerio de San Miguel, pero sí se pueden hacer depósitos de cenizas. Eso es. Y de hecho hay muchísimas facilidades para que se depositen allí las cenizas, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser una colección de vidas. Sí, sí. Si buscamos, fijaros, hay una tumba curiosa que lo vimos mirando el nombre, hay un descendiente de Fletcher Christian, el de la Bounty, pues un descendiente de aquel, el de la famosa película que han hecho muchas versiones de la Bounty, pues un descendiente que está enterrado en el cementerio inglés, ¿no? O tenemos un personaje también pues muy interesante como Desmond Bristow, que fue espía en la Segunda Guerra Mundial. Son historias, o Frank Genius, que era un norteamericano de origen europeo que fue fundamental para que España y Estados Unidos recuperaran las relaciones diplomáticas después de la Segunda Guerra Mundial. Además que muere en que no termina mar. Con lo cual el cortejo funerario... Fue cruzarlo en la calle. Fue cortito. Entonces, bueno, son... y como esa... Pues, hay decenas, y bueno, y sobre todo todas las que están pendientes, ¿no? Después, un militar, ahora mismo se me ha ido el nombre de la cabeza, pero el militar, ya que sé que probablemente entre nuestros seguidores habrá muchos frikis de The Crown, el militar que le dice a la reina Isabel en el viaje de novios que el rey Jorge ha muerto y que ella es la nueva reina, está enterrado en el cementerio inglés. El militar inglés, sí, bueno. efectivamente. La cantidad de personajes claro, que ya fueron enterrados porque murieron en la Costa del Sol. Sí, efectivamente. Ya como residentes, como... como retiro dorado. Retiro dorado, efectivamente. Claro. Que bueno, pues al final eso, habíamos prometido que ese paseo no íbamos a tocar las historias que hayamos hecho y creo que hemos cumplido la promesa, así que... Un paseo ligero y de verdad animo a toda la gente, si se pone en marcha, que eso lo sabremos dentro de poco. Ese programa de actividades, hombre, por supuesto, le dedicaremos además un podcast. Ese programa de actividades, yo particularmente invito desde aquí a la gente que vaya, que lo disfrute y que cene allí, que se lo pase bien, que es súper disfrutable. Incluso, para los que puedan estar pensando, que leo la mente de algunos, un lugar perfecto para ir con niños y para que empiecen a desmitificar pues todo ese tema de la muerte. Y además van a aprender un montón de historia de Málaga, de historia de Europa y de... ¿Practicar idioma? Totalmente. Sí, totalmente. Y de unión de civilizaciones, ¿no? Que al final el cementerio inglés, como ese crisol, tiene... como esa pátina, ¿verdad? De convivencia, de tolerancia, que sin duda es una gran lección. Y como el gran espejo de esa Málaga cosmopolita de la que tanto presumíamos en el 19, yo creo que ese gran espejo queda indudablemente en el cementerio inglés. Yo comparto plenamente esa opinión. Víctor, muchísimas gracias de verdad, que ha sido un placer dar este paseo contigo. Por mi parte, como siempre, cuando queráis, aquí me tenéis. Qué bien, ha sido un placer, Víctor, muchas gracias. Nosotros, Ana, prometemos eso, que cuando sepamos con seguridad que va a haber ese programa en el cementerio inglés, lo contaremos y intentaremos también, pues eso, seguro disfrutarlo y formar parte de lo que se vive allí también este verano. Ya el cementerio inglés, como es nuestra debilidad, ellos ya saben que siempre pueden contar con nosotros. Exactamente. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.